Mi novia dijo, tu dinero es mío también después de gastar mis ahorros en su fiesta de cumpleaños. Mi nombre es Lenny y tengo 27 años. Mi novia, Emma, tiene 25. Llevábamos poco más de 2 años de relación cuando ocurrió todo esto. Nuestra relación, al menos desde mi punto de vista, siempre había sido bastante estable. No éramos una pareja perfecta, claro, pero tampoco teníamos peleas constantes ni dramas exagerados. De hecho, muchas personas cercanas a nosotros solían decir que éramos una pareja muy tranquila. Pero hay algo importante que debo explicar antes de contar lo que pasó. Yo siempre he sido muy cuidadoso con el dinero. No vengo de una familia rica. Mis padres son personas trabajadoras que siempre hicieron lo posible por darnos lo necesario a mi hermana y a mí, pero crecimos con la idea muy clara de que el dinero cuesta ganarlo y que no se debe gastar sin pensar. Desde que tenía unos 15 años empecé a interesarme por las computadoras. Al principio era solo curiosidad, desarmar equipos viejos, ver cómo funcionaban las piezas, intentar arreglar cosas que otros ya daban por perdidas. Con el tiempo empecé a aprender más por mi cuenta viendo tutoriales, leyendo foros y probando cosas. Un día un vecino me pidió ayuda porque su computadora no encendía. La revisé, encontré que el problema era la fuente de poder, la cambié y volvió a funcionar. Cuando terminé me quiso pagar. Yo al principio no quería aceptar dinero, porque solo lo había hecho por ayudar, pero insistió tanto que al final me dio una pequeña cantidad. No era mucho, pero para un adolescente era suficiente para motivarme. A partir de ahí empezó todo. Los vecinos comenzaron a recomendarme con otras personas. El hijo de tal sabe arreglar computadoras, decían. Poco a poco empecé a recibir más equipos para revisar, laptops lentas, computadoras que no encendían, virus, pantallas rotas. No era un negocio formal ni nada parecido. Era simplemente un adolescente arreglando computadoras en su cuarto. Pero el dinero empezó a acumularse. Y algo importante, yo casi no gastaba nada. Mientras muchos de mis amigos gastaban en salidas, ropa o videojuegos nuevos, yo era bastante sencillo. Usaba el mismo teléfono durante años, no compraba cosas por impulso y rara vez salía a fiestas. No porque alguien me obligara, simplemente nunca me interesó demasiado. Con el tiempo ese dinero se convirtió en un pequeño ahorro. Cuando cumplí 18 años abrí mi primera cuenta bancaria. Recuerdo que el empleado del banco me preguntó si tenía un trabajo formal y yo le expliqué que hacía reparaciones de computadoras por mi cuenta. No era mucho dinero, pero para alguien de mi edad se sentía como algo importante. Y decidí algo en ese momento, no iba a tocar ese dinero salvo que fuera realmente necesario. Con los años seguí trabajando. Estudié una carrera relacionada con tecnología y eventualmente conseguí un trabajo estable en soporte técnico para una empresa. Pero nunca dejé completamente el trabajo de reparaciones. Todavía lo hacía ocasionalmente para conocidos o clientes antiguos. El punto es que mi hábito de ahorrar nunca cambió. Cada mes apartaba una parte de mi salario y la enviaba directamente a mi cuenta de ahorros. A veces no era mucho, pero era constante. Con el paso de los años ese dinero creció más de lo que esperaba. No era una fortuna, pero sí una cantidad considerable. Y tenía un objetivo claro, comprar una casa algún día. No una mansión ni nada lujoso. Solo una casa sencilla, en un lugar tranquilo, algo que pudiera considerar mío. Durante mucho tiempo ese plan era solo algo personal, algo que imaginaba para el futuro sin pensar demasiado en cuándo ocurriría. Hasta que conocí a Emma. Nos conocimos en el cumpleaños de un amigo en común. Ella era muy sociable, muy carismática. Era el tipo de persona que podía iniciar conversación con cualquiera sin dificultad. Yo soy más reservado, así que probablemente nunca me habría acercado a hablarle por mi cuenta. Pero ella fue quien empezó la conversación. Recuerdo que vio que yo estaba revisando algo en mi teléfono y me preguntó si sabía arreglar computadoras. Le expliqué que sí, que lo hacía desde adolescente. Terminamos hablando casi toda la noche. Después empezamos a salir. Al principio todo fue bastante normal, citas sencillas, ir al cine, caminar por el parque, cenar juntos. Nada exagerado.
Emma era una persona muy expresiva. Le gustaba celebrar cosas, planear salidas, organizar reuniones con amigos. Yo era más tranquilo, pero honestamente eso me gustaba de ella. Sentía que equilibrábamos nuestras personalidades. Después de aproximadamente un año de relación comenzamos a hablar del futuro de forma más seria. No era algo como planes de boda inmediatos ni nada así, pero sí conversaciones sobre lo que queríamos a largo plazo. Una noche estábamos cenando en mi departamento y salió el tema de las viviendas. Ella comentó que le gustaría tener una casa algún día, algo propio. Fue entonces cuando le conté sobre mis ahorros. No le dije la cantidad exacta al principio, pero sí le expliqué que llevaba años guardando dinero con la idea de comprar una casa eventualmente. Recuerdo que se sorprendió bastante. Me preguntó cuánto tiempo llevaba ahorrando y le expliqué todo, desde mis años arreglando computadoras hasta mi trabajo actual. Ella parecía realmente impresionada. Incluso dijo algo como: "Eso demuestra que eres muy responsable". Después de esa conversación empezamos a hablar del tema con más frecuencia. A veces imaginábamos cómo sería esa casa, el tipo de barrio, si tendría jardín, cuántas habitaciones. Con el tiempo el plan empezó a sentirse como algo que los dos compartíamos. Emma incluso decía cosas como nuestra futura casa. Y sinceramente, a mí no me molestaba. En ese momento yo la veía como alguien con quien podía construir un futuro. Nunca sentí que estuviera aprovechándose ni nada parecido. De hecho, Emma también trabajaba. Tenía un empleo en una empresa de marketing y ganaba un salario decente. No dependía económicamente de mí. Por eso nunca pensé demasiado en el tema del dinero dentro de la relación. Cada uno pagaba algunas cosas. A veces yo invitaba a la cena, a veces ella lo hacía. Era bastante equilibrado. Durante esos 2 años todo parecía funcionar. Hasta que se acercó el cumpleaños número 25 de Emma. Ella siempre había sido una persona a la que le gustaban mucho las celebraciones. Le gustaba organizar eventos, decorar lugares, reunir a muchas personas. Pero ese año parecía especialmente emocionada. Empezó a hablar de su cumpleaños con meses de anticipación. Al principio pensé que solo quería hacer una reunión grande con amigos, algo normal. Pero poco a poco sus ideas comenzaron a volverse más elaboradas. Primero mencionó que quería alquilar un lugar especial para la fiesta. Luego habló de contratar música en vivo. Después mencionó decoración profesional. Y finalmente empezó a hablar de catering. Yo asumí que estaba exagerando un poco o simplemente fantaseando. Muchas personas hablan de fiestas grandes que luego terminan siendo reuniones normales. Pero con el paso de las semanas me di cuenta de que hablaba completamente en serio. Un día me mostró en su teléfono varias fotos de lugares para eventos. Salones bastante elegantes. Y fue en ese momento cuando empecé a tener una pequeña preocupación. Le pregunté cuánto costaría algo así. Ella respondió con bastante tranquilidad: "No lo sé exactamente, pero quiero que este cumpleaños sea especial". Hasta ese momento no parecía haber nada extraño. Pero con el tiempo sus planes siguieron creciendo. Y fue entonces cuando empezó a mencionar algo que, en ese momento, no me pareció tan importante, pero ahora creo que fue la primera señal de lo que vendría después. Varias veces dijo algo como: "Un cumpleaños como este solo se vive una vez". Y también otra frase que repetía mucho, casi como una broma: "Además, tú sabes que lo nuestro es a futuro". En ese momento yo simplemente sonreía y no pensaba demasiado en lo que quería decir con eso. Pero mirando hacia atrás, creo que esas frases tenían un significado que yo no estaba entendiendo todavía. Una noche me lo dijo con mucha emoción. "Ya reservé el lugar para mi cumpleaños", dijo sonriendo. Yo levanté la mirada, sorprendido. ¿En serio? ¿Dónde? Ella me mostró unas fotos en su teléfono. Era un salón amplio, con luces colgantes, mesas decoradas y un pequeño escenario al fondo. Se veía claramente como uno de esos lugares donde la gente celebra bodas o eventos importantes. No era una simple reunión. Era una fiesta grande. "Se ve bastante caro", comenté con sinceridad.
Ella solo se rió. Lo es un poco, pero no pasa nada. ¿Estás segura de que quieres gastar tanto en una fiesta? Emma se acercó, me rodeó el cuello con los brazos y dijo con tono juguetón. Solo cumplo 25 una vez. Después añadió algo más. Además, te estoy invitando. Eso me llamó la atención. ¿Invitando? Sí, dijo ella. Yo estoy organizando todo. Tú solo ven conmigo y disfruta. La miré unos segundos. ¿Estás segura de que puedes pagar todo eso? Ella respondió inmediatamente. Tranquilo, yo pagaré todo. Tú solo acompáñame. Lo dijo con tanta seguridad que no insistí más. Emma tenía un buen trabajo y, aunque la fiesta se veía costosa, supuse que quizá había estado ahorrando para hacer algo especial. Antes de irse esa noche agregó otra cosa. Y por cierto, no quiero que me veas antes de la fiesta. ¿Por qué? Porque voy a usar un vestido hermoso, dijo sonriendo. Quiero que sea sorpresa. No parecía nada extraño. Solo pensé que estaba emocionada con su celebración. Así que los días pasaron con normalidad. Sin embargo, unos días antes del cumpleaños ocurrió algo que me dejó inquieto. Yo estaba en una tienda del centro comercial buscando el regalo para Emma. Ella llevaba tiempo queriendo una plancha profesional para el cabello. Había visto varias veces el modelo en internet y decía que era muy buena, pero siempre terminaba diciendo que luego la compraría. Así que decidí que ese sería su regalo. Tomé la caja y me dirigí a la caja registradora. Cuando metí la mano en mi bolsillo para sacar la tarjeta de débito, no estaba. Al principio pensé que simplemente la había dejado en otro pantalón. Revisé otra vez. Nada. Luego revisé mi billetera con más cuidado. La tarjeta no estaba ahí. Sentí un pequeño golpe de nerviosismo. Mi mente empezó a repasar los últimos lugares donde la había usado. El supermercado. Una gasolinera. Una tienda de electrónica. Pero no recordaba haberla perdido. Salí de la tienda sin comprar nada y revisé otra vez mis bolsillos, mi mochila, todo. Nada. En ese momento ya estaba bastante preocupado. No solo por la tarjeta en sí, sino por lo que había en la cuenta. Así que decidí ir directamente a mi casa para buscarla con calma. Conduje rápido y cuando llegué empecé a revisar todo, la mesa, los cajones, la cocina. Pero no estaba en ningún lugar. Entonces recordé algo. Emma había estado en mi departamento un par de días antes. Pensé que tal vez se había movido de lugar cuando estuvimos cocinando o algo así. Así que decidí pasar por su casa para preguntarle si la había visto. Cuando llegué, ella no estaba. Pero tenía una copia de la llave porque muchas veces me pedía que entrara cuando ella todavía estaba trabajando. Entré al departamento y comencé a buscar. No quería revisar demasiado sus cosas porque me parecía una invasión de privacidad. Pero cuando pasé por su habitación noté algo curioso. Sobre su tocador había varios productos de maquillaje esparcidos. Y entre ellos, vi algo familiar. Mi tarjeta. Estaba parcialmente escondida entre un estuche de sombras y una base de maquillaje. La tomé y la miré. Era definitivamente la mía. Por un momento me quedé pensando. No parecía que alguien la hubiera usado para algo extraño. Tal vez simplemente se le cayó de mi bolsillo cuando estuvimos juntos y ella la recogió sin darse cuenta. O tal vez yo mismo la dejé ahí por accidente. No le di demasiada importancia. La guardé en mi billetera y salí. Volví al centro comercial y compré la plancha para el cabello que ella quería. La envolví en papel rojo con un lazo plateado. Pensé que le gustaría. Finalmente llegó el día de la fiesta. Cuando llegué al salón de eventos quedé sorprendido. El lugar estaba completamente decorado. Había luces, arreglos florales, mesas con manteles elegantes y un escenario con equipo de sonido. También había un área donde estaban preparando comida bastante elaborada. No era una fiesta simple. Era prácticamente un evento de lujo. Había más de 50 personas. Tal vez más. Amigos de Emma, compañeros de trabajo,
algunos familiares. Todos parecían impresionados con la celebración. Mientras caminaba por el salón no podía evitar pensar en el costo de todo eso. El alquiler del lugar. La comida. La música. La decoración. Era muchísimo dinero. En un momento me acerqué a Emma. Ella estaba usando un vestido elegante que realmente se veía muy bien. La fiesta está impresionante, le dije. Ella sonrió con orgullo. ¿Verdad que sí? La miré unos segundos. Debió costar bastante. Ella simplemente respondió. Voy, no quiero hablar de dinero. Luego alguien comenzó a decir que era momento de los regalos. Varias personas habían llevado obsequios y los estaban colocando sobre una mesa. En ese momento Emma tomó el micrófono del escenario. Bueno, dijo riendo. Antes de seguir quiero abrir el regalo de mi novio. Varias personas miraron hacia mí. Yo levanté la caja con el papel rojo. Creo que es ese, dije señalando la mesa. ¿Ese? Preguntó ella. Sí, el que tiene el envoltorio rojo. Pero Emma negó con la cabeza. No, amor. Sonrió ampliamente. El otro regalo está afuera. Fruncí el ceño. ¿Afuera? Ella respondió con naturalidad. Sí. Lo compré con tu tarjeta. El salón quedó en silencio por un segundo. Yo sentí como si algo no encajara. ¿Cómo que, con mi tarjeta? Ella habló al micrófono, riendo como si fuera una broma. Quería algo especial. Algo que demostrara cuánto me amas. Algunas personas comenzaron a murmurar. Así que pensé que todos deberían verlo. En ese momento alguien abrió las puertas del salón. Afuera, justo frente a la entrada, había un automóvil nuevo. Un Mustang. Pero no era un Mustang normal. Era rosa. Un color rosa brillante imposible de ignorar. Las luces del lugar iluminaban la carrocería y se veía completamente nuevo. Las personas comenzaron a reaccionar. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué regalo! Algunas personas empezaron a aplaudir. Yo me quedé completamente inmóvil. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Un Mustang nuevo no era algo barato. Ni siquiera cerca. Sentí un frío en el estómago. Miré a Emma. Dime que esto es una broma. Ella bajó el micrófono y se acercó un poco. No hagas un escándalo, susurró. Luego vemos qué hacer. Eso fue suficiente para que todo encajara en mi cabeza. La tarjeta desaparecida. La fiesta enorme. El coche. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. ¿Qué hiciste? Le pregunté. Pero ella volvió a hablar al micrófono antes de que pudiera detenerla. Mi novio es el mejor, dijo sonriendo. Me compró el auto de mis sueños. La gente volvió a aplaudir. Y en ese momento perdí la paciencia. ¿Qué hiciste? Grité. El salón quedó completamente en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Emma me miró molesta. Lenny, cálmate. ¿Pagaste todo esto con mi dinero? Ella suspiró como si yo estuviera exagerando. No es para tanto. ¿No es para tanto? Mi voz resonó en todo el salón. Ese dinero son mis ahorros. Algunas personas comenzaron a mirarse entre ellas. Entonces Emma finalmente lo dijo. Con total tranquilidad. Lenny. Hizo un gesto con la mano como si fuera algo obvio. Tu dinero también es mi dinero. Después de escuchar esas palabras, sentí que ya no tenía nada más que decir ahí. La gente alrededor estaba en silencio. Algunos miraban a Emma, otros me miraban a mí, y otros simplemente evitaban el contacto visual como si no quisieran verse involucrados. Emma parecía molesta, no avergonzada. Eso fue lo que más me impactó. No parecía preocupada por lo que había hecho. Parecía más irritada porque yo estaba arruinando su momento. La miré unos segundos más. Esto no es una broma, dije con voz baja. Ella cruzó los brazos. Estás exagerando.
Eso fue suficiente para mí. No grité más, no discutí más. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la salida del salón. Escuché murmullos detrás de mí. Algunas personas empezaron a hablar entre ellas. No sé exactamente qué dijeron porque en ese momento mi mente estaba completamente concentrada en una sola cosa, entender cuánto dinero había gastado. Salí del salón y vi el automóvil otra vez. El Mustang rosa seguía estacionado frente a la entrada, con un gran lazo decorativo en el capó. Lo miré unos segundos. No sentí orgullo ni alegría. Solo sentí incredulidad. Subí a mi auto y me fui. Mientras conducía hacia mi departamento revisé la aplicación de mi banco en el teléfono. Cuando vi los movimientos de la cuenta sentí un golpe en el estómago. Había múltiples cargos. El salón de eventos. El servicio de comida. Decoración. Música. Y finalmente, el concesionario del automóvil. En total, el monto superaba los $40,000. Ese dinero no era algo que yo pudiera recuperar fácilmente. Había tardado años en reunirlo. Llegué a mi departamento y me senté en silencio durante varios minutos intentando ordenar mis pensamientos. Una parte de mí no quería creer que Emma realmente hubiera hecho algo así. Pero los números estaban ahí. No había duda. Entonces tomé una decisión. Llamé a un abogado. Era un abogado que un amigo de la familia nos había recomendado hace años cuando tuvimos un problema legal menor con un contrato de alquiler. Le expliqué la situación lo mejor que pude. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Finalmente dijo algo muy claro. Eso no es un malentendido. Eso es uso fraudulento de tu tarjeta. Le pregunté qué podía hacer. Su respuesta fue directa. Podemos presentar una denuncia por robo y abuso de confianza. Al día siguiente nos reunimos en su oficina. Revisamos los movimientos bancarios, las fechas, los montos y el uso de la tarjeta. Todo estaba documentado. El problema era que el proceso legal no sería rápido. Y tenía razón. Las cosas avanzaron lentamente. Durante las primeras semanas Emma empezó a llamarme constantemente. Al principio no contesté. Luego empezó a enviar mensajes. Primero parecían preocupados. Después comenzaron a sonar desesperados. Finalmente accedí a hablar con ella una vez. Nos encontramos en una cafetería. Cuando llegó parecía diferente. No tenía la misma actitud segura que en la fiesta. Se sentó frente a mí y casi de inmediato comenzó a llorar. Lenny, lo siento mucho. No dije nada. Ella continuó hablando. No pensé que fuera para tanto. Esa frase me sorprendió. ¿Para tanto? Pregunté. Pensé que lo entenderías, dijo. Somos pareja. La miré fijamente. Éramos pareja. Ella comenzó a llorar otra vez. ¿Puedo arreglarlo? ¿Cómo? No respondió. En ese momento entendí que realmente no tenía una solución. Con el paso de las semanas el caso continuó avanzando. Emma contrató a un abogado. Cuando finalmente nos reunimos todos, su abogado empezó a decir cosas que sinceramente parecían absurdas. Argumentaba que en una relación sentimental existía una especie de confianza implícita sobre el dinero. También insinuó que yo había permitido el uso de la tarjeta. Mi abogado respondió mostrando los movimientos bancarios y señalando que nunca hubo autorización para realizar esos pagos. La discusión legal continuó durante meses. Durante ese tiempo Emma volvió a intentar hablar conmigo varias veces. En una de esas ocasiones incluso me rogó que retirara la demanda. Por favor, Lenny, dijo llorando. Esto puede arruinar mi vida. Pero el problema era que ella ya había arruinado algo importante para mí. Mis ahorros. Finalmente llegó el momento en que el juez tomó una decisión. El tribunal determinó que Emma había utilizado mi tarjeta sin autorización y que había gastado aproximadamente $40,000. Además, el juez consideró que la situación había causado daños personales y estrés significativo. Por eso ordenó que, además de devolver el dinero, debía pagar $5,000 adicionales por daños morales.
Cuando escuché la sentencia sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Pero la historia no terminó ahí. Unas semanas después Emma volvió a contactarme. Esta vez su actitud era diferente. No estaba llorando. Estaba enojada. Esto no se va a quedar así, dijo por teléfono. ¿Qué quieres decir? Entonces dijo algo que no esperaba. Si no retiras todo esto, voy a denunciarte por maltrato. Me quedé en silencio. Ella continuó. Puedo decir que me gritabas, que me intimidabas, que me controlabas. En ese momento entendí exactamente lo que estaba intentando hacer. Eso sería una denuncia falsa. Ella respondió con frialdad. A veces la gente cree a la mujer primero. Pero lo que ella no sabía era algo importante. Yo había grabado la conversación. No lo había hecho con intención de usarla en un juicio en ese momento. Simplemente tenía la costumbre de grabar llamadas cuando una situación se volvía legalmente delicada. Esa grabación cambió todo. Mi abogado escuchó el audio y me dijo algo muy claro. Esto es intento de extorsión. Así que iniciamos un nuevo proceso legal. En esa grabación se escuchaba claramente cómo Emma amenazaba con hacer una denuncia falsa si yo no retiraba la demanda. Eso complicó mucho más su situación. El caso fue más rápido que el primero. Cuando se presentó la grabación como evidencia, la posición de su defensa prácticamente se derrumbó. Finalmente el tribunal determinó que Emma había intentado presionarme mediante una amenaza falsa. La sentencia añadió una compensación económica adicional a mi favor. En otras palabras, terminó teniendo que pagar aún más dinero. Cuando todo terminó sentí algo extraño. No alegría. Más bien una sensación de cierre. Había pasado casi un año desde aquella fiesta. Un año de abogados, documentos y audiencias. Recuperé mi dinero, pero también aprendí algo importante. Nunca imaginé que una relación de 2 años terminaría en tribunales. A veces todavía me preguntan por el Mustang rosa. Nunca lo vi otra vez. Lo último que supe es que tuvo que venderlo para pagar parte de la deuda. En cuanto a mí, sigo trabajando y reconstruyendo mis ahorros. Tomará tiempo, pero al menos ahora sé algo con absoluta certeza. El dinero cuesta años ganarlo. Pero confiar en la persona equivocada puede costarlo todo en una sola noche.